bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, muchos temas. Sí, hay muchos temas, cosas. Y bueno, muchos de ellos ligados, relacionados con los últimos acontecimientos que han estado sucediéndose en el país en materia de crímenes o de supuesta acción contra la criminalidad. Fíjate qué contradicción. Sí, hemos dicho nosotros que la policía no solamente debe ser eficiente y honesta, también tiene que parecerlo. Pero a veces se da mucho traspié que lo dan todo. Claro, te decía hace un momentito apenas, fuera de cámara, te decía que la policía como no voy a hablar de los siameses aquellos que habló, no sé si fue el expresidente, ¿cómo es que llamó? El cura haitiano que... Aristide. Aristide. Que decía que eran siameses o pájaros, alas de un mismo pájaro. Sí. Entonces, yo te decía que como los siameses, bueno, juntos por naturaleza, pero separados por obligación. Me refiero a la policía e interior y policía. Sí, el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano cúpula, que la sombrilla bajo la cual se debe arropar la policía. Se supone que debe tener encargado de la seguridad interior. Seguridad interior de todo el país. La policía en materia de seguridad tiene que ver mucho, principalísima institución, pero para la seguridad, no para la inseguridad, para la protección, no para el temor, no para el perjuicio del ciudadano. Entonces, resulta, el titular principal del Diario Libre de hoy dice, por ejemplo, Danilo, que es mucho decir, que la policía nacional dominicana, mata casi 4 veces más que la de los Estados Unidos por cada 1000 habitantes. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir y eso es Y eso es para cuestionar todo un proceso, porque nosotros ciertamente estamos arropados por la delincuencia, pero si la policía, el organismo encargado de combatir la delincuencia, se descalifica. ¿Y en qué momento? En momento en que se quiere calificar, que se habla de reforma, de modificación, de otra imagen, de otro esfuerzo, de cosas diferentes, de un uniforme nuevo. Ya lo hemos dicho, no es solamente cambiando el uniforme, es cambiando la mentalidad. La mentalidad y la proyección. Y la proyección y las acciones, los métodos. Y además, respetando los procedimientos y revisando la lista del protocolo que deben para cada caso, para que realmente cuando tengan que actuar, ¿cómo es que se llama esto? La medición, la proyección de fuerza, sea del mismo tamaño. Sea directamente proporcional a la respuesta que pueda recibir. Exactamente. La respuesta debe ser proporcional al tamaño de las reacciones de allá para acá. Pero te digo, si de la verdad, embestida que reciba. Porque se anunció que se iba a tener una vigilancia por cuadrante. Si esa vigilancia por cuadrante es efectiva, hay también una inteligencia que se ha hecho previamente y la policía puede ubicar, anular todo tipo de amenaza Lo que pasa, Danilo, es que sobre la población. Una inteligencia, lo que pasa es que en la policía, por tradición, hay muchos individualismos. Allí no es verdad que allí está la policía sumergida, que es la otra policía, la que actúa, primero institucionalmente. Yo me atrevo a decir que institucionalmente hay equipos para cada cosa. Equipos para cada cosa. Y lo que sabemos un poquito, no que sabemos de inteligencia, sino que nos hemos relacionado con gente que sabe un poco y mucho también de inteligencia. Y hemos tenido determinada relación o amistad con personas que en un momento determinado han tenido responsabilidades en los organismos de inteligencia. O sea, hemos sido amigos, tú y yo, de muchos guardias,
guardias, pero no guardias rasos, sino guardias allá arriba, Sí, sí. en la jefatura, que realmente han manejado los temas de inteligencia. J2, Y G2. entonces, todas esas cosas, y desde el ministerio para abajo, Pues claro que incluso del ministerio para arriba también. También. Entonces, esas cosas le proveen a uno de determinadas informaciones, yo diría que privilegiadas en un momento determinado. Y experiencias. Y experiencias, experiencias. Entonces uno sabe que hay policías allí que están allí solamente para buscarse lo suyo. Otros que son la misma, incluso en términos institucionales, hay equipos que lo tiene la policía para, como los perros sabuesos, para tirárselo atrás dependiendo de las situaciones, a cada cosa. Y entonces esas personas están manejadas por determinada gente que son los encargados de esas áreas. Porque la policía tiene estos métodos y estos otros métodos. Como cuando en términos de la dictadura ilustrada, habían varios chuchos que tenía guindados ahí. Sí. ¿Con cuál tú quieres que te demos? ¿Con cuál te fueteamos de eso? No, con ninguno. Entonces también traerle a ninguno. Entonces le traían a ninguno y le daban chuchazos a la espalda y por todos lados con ninguno. Que ninguno era el chucho que más dolía ahí, porque ese era el que más se usaba. Así es. Entonces, pero también están los equipos fuera muchas veces de control de los que manejan la institución, que están apostando a que venga otro equipo o a que venga otro jefe, para que otros sean los que manejen. Y lo que es lo mismo, juegan al fracaso del que está. Sí, sí, para buscarse sus promociones. Sí, juegan al fracaso del que está. Por ejemplo, yo no dudo que ahora en esta temporada, ya por ahí se están acercando, se dice que se está acercando el tiempo de la salida del jefe de la policía. Yo no sé, porque cada 2 años, yo no sé cuánto falta para los 2 años. Sí, pero yo tengo unas dudas al respecto. Entonces, nadie duda también, porque fíjate que se dice aquí, los números se han incrementado en la gestión del mayor general Guzmán Peralta. Oye lo que dice el titular, que se han incrementado en la jefatura de él, en la gestión de él. Entonces es probable que alguna gente le esté sacando los números por ahí y esté resaltando estas cosas para apostar a que venga otro director de la policía. Nadie duda nada aquí, porque ya esa ha sido práctica tradicional de la policía. Entonces, y eso se usa también en otras instituciones a veces del tren gubernamental, pero especialmente la policía. En la policía hay gente que ha hecho máster en esas cosas, especialidades en esas cosas de apostar al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que queríamos decir cuando hablamos ahorita de lo de los siameses? La policía y el ministerio debe estar junto con la policía, cerca de la policía y viceversa. Pero hay que marcar diferencias. Pero hay que marcar diferencias. Marcar las diferencias. Sí. Entonces, el ministerio, por ejemplo, cuando yo veo a la ministra que está echándose esa cosa, esa guava encima, que está en la misma jefatura de la policía, haciendo anuncios al lado del jefe de la policía. No es que esté tan separada del director de la policía. Pero tampoco tan cerca. Pero a eso debe ser como el santo y la luz y la cosa. Ni tan cerca, tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Sí. ¿Tú me entiendes? Así debería ser. ¿Por qué digo yo esto? Porque no puede ni debe la ministra de Interior y Policía, que ha estado diciendo, creo que en el día de ayer anunciaba, que van a investigar a profundidad, se va a investigar hasta donde haya que llegar y que habrá consecuencias. Mientras tanto, se ha suspendido a los policías que actuaron en el caso de Santiago y que, hubo quizás 2 cosas. Ejecutaron a unos cuantos, bueno, y a lo mejor ejecutaron 3 y asesinaron 2. Algo así. Las investigaciones determinará hasta dónde hubo un crimen vulgar con respecto a 2, o a 1 o a 2, y a lo mejor hubo entonces acción propia del ejercicio policial, dada las circunstancias, esa cosa que se buscan a veces, algunas como justificación, con o sin razón. Sí, y se parece que... Y otra traída por las greñas. Sí, se disparó indiscriminadamente
Claro. no se aisló primero a los 3 culpables que parece que sí Si lo había eran, 3 ya reales ubicados. culpables, o No, con pues, evidencias y con todo lo que tú quieras, entonces había que buscar la forma de aislarlo, porque yo sí. te pregunto, si hubiese habido 1 o 2 más clientes de la peluquería O 3 o haciendo 4 turno, sí van ahí o 3 o toditos. 4 haciendo turno allí, como cuando tú vas a un consultorio médico, Sí, un sí. consultorio médico que hay un paquete de gente sentado allí, No, y en la misma barbería, a veces ahí y en sí. la barbería A también, veces en yo he la ido y había peluquería. 8 clientes Exactamente. y Tú, 3 yo, barberos. todos vamos a la peluquería y vemos que en un momento determinado hay 2 o 3 clientes sentados allí. Sí, sí. Entonces entra un loco, un policía loco, que está supuestamente siguiendo un caso y supuestamente con todos los elementos ya Sí. de inteligencia y los controles. Dateado sobre todo. Exacto. Y entra tirando tiros sin averiguar y No, sin indiscriminadamente. indiscriminadamente, pero eso no puede ser. O sea, que cualquiera que hubiese Ya de por sido, ahí se cuestiona el cual- trabajo. claro, cualquiera que hubiese sido el cliente o cualquiera que hubiese sido el otro peluquero que pudo haber estado ahí al lado, Sí. se va en esa refriega sin ninguna justificación. Entonces, lo peor es que comete ese error, entonces, como dice el padre del peluquero Y los familiares, un primo sí, de él, los vecinos y todo el sí. mundo. Entonces se le quiera matar 2 veces, metiéndolo en un paquete al que él no Mira, pertenece. la policía cortó los sueños los sueños del barbero. Sí, él había ampliado su Lo cortó. negocio. Él había ampliado, mejorado, remodelado su negocio y era un muchacho que todo el mundo lo conocía y como un muchacho bueno y muchacho sano. Sí, sí. Entonces, ahí fue donde metió la pata a la policía, de que como dicen ellos mismos, los policías cuando están la macó. Eso es el lenguaje de ellos, Sí. algo de ellos. Yo lo digo por una persona que en su momento me manejaba mi vehículo en algún momento en una institución que yo tuve en algún momento. Él era policía, aunque andaba vestido civil, y ese era Su lenguaje. su lenguaje. La macó. No, lo que pasa es que o se puso bruto. Sí. Entonces ahí lo que se pusieron bruto Bueno, fueron esa patrulla. el lenguaje policial, Danilo. Sí, Aprendiendo un poquito. Tienes que juntarte con área para que... Ya, sí, sí. Bueno. No, pero yo lo tengo. Entonces lo que si tú conoces eso, Ujú. que has sido profesor de los jefes de ellos muchas Sí. veces. Bueno, pues el asunto es que la titular de Interior y Policía debe ser un órgano, ella y el órgano que preside, controlador, supervisor, fiscalizador de las acciones de la policía. Cuando ella está haciendo anuncios con frecuencia al lado del director de la policía y asumiendo determinadas posiciones, lo que hace es, fíjate que a cada rato están diciendo cuando los asuntos que hace la policía en la calle incorrectamente, piensan en ella y le echan la cuava a ella sin ella tener control de eso, porque ella ni está patrullando ni dirigiendo patrulla. Ella no está en la calle. No, son los policías los que están en la calle. Claro, claro. Entonces, le quitan las presiones al director de la policía. Y ella no participa para nada de las planificaciones tácticas diarias que hace la policía. Tampoco. Entonces, tampoco. no te tiene que echar eso encima. Tampoco. Como es el caso muchas veces, le pasa al Ministerio Público que a veces en algunos allanamientos, en algunos operativos, quien dirige la investigación, quien dirige, el jefe de la investigación es el Ministerio Público, aun cuando los que se meten a la candelada directamente son los policías. Entonces, que es verdad que el Ministerio Público sin los policías no puede hacer la investigación. No. Pero hay veces que, bueno, ya se superaron esos tiempos, porque acuérdate las confrontaciones que hubo cuando se modificó la ley, que la policía no quería que los fiscales fueran los jefes, ellos querían ir adelante. Oh, sí. Y algunos fiscales se postraban ante la policía. Claro, no eran más policías que los propios policías. Exacto. Yo no sé por Se qué creían más cafecito policías. era que le daban a tomar en los cuarteles. Sí, que realmente empezaban a creerse policías. Se creían policías y querían actuar como policías. Así mismo. Entonces ya eso se ha ido, no lo veían como jefe de ellos. Entonces ya eso se ha ido resolviendo, está resuelto prácticamente. Entonces, pero yo quería decir esto porque la titular de Interior y Policía le ha caído muchas cosas encima por estar
defendiendo pleitos que no son necesariamente de ella. Así es. Ella tiene que controlar, supervisar, fiscalizar, porque hay veces que la policía, en términos institucionales, se adelanta. Tú sabes que está prohibido el asunto este de estar presentando a la gente a los supuestos culpables, porque no son culpables en función del derecho tienen el beneficio fundamental. No, es que es un derecho fundamental Sí. de una presunción de inocencia. Entonces, la policía presentaba a los tipos, estos son unos delincuentes, le ponía un letrero de una vez. Había un colega que le daba micrófono. Sí, y de una vez los precalificaba de culpables. Sí. Entonces resulta que ese librito hay que, al amigo Pesqueira, al director vocero de la policía, al vocero, tiene que aguantar esa cosa. Él es comunicador, buen comunicador y ha hecho en sentido general muy buen trabajo y que ha ayudado muchísimo a la imagen de la policía, pero ese tipo de cosas, cuando dijo, por ejemplo, el otro día, y ya yo lo he dicho, pero lo repito, cuando dice el vocero de la policía, 5 comprobados delincuentes implicados en esto, pero ven acá, ya hubo una calificación. Robo, homicidios y secuestros. ¿Tú me entiendes? Entonces mete a todo el mundo en el mismo paquete. No. Tiene que esperarse. ¿Qué dijo él? ¿Esto es una noticia o es un hecho que está en proceso, que está en evolución? Eso era remitir, así debió ser, remitir a la ciudadanía y a los mismos comunicadores al resultado de las investigaciones, para que no se metieran en el mismo saco a todo el mundo. Yo quería decir eso porque realmente la policía se gana estos titulares y muchas otras cosas más, y críticas. En Santiago están dados al pecado. Sí. No es en Santiago, porque esto ha tocado a la sociedad dominicana. Todo. Como el caso aquel de los 6, creo que fueron 6 delincuentes que violentaron, abusaron de una chica. Que ahora han querido matarla también 2 veces, diciendo que ella es cómplice del asunto y que ella... Y que fue ella que lo pidió. Fue ella que montó la fiesta. Pero ven acá. Entonces, bueno, es a la sociedad que ha afectado esto, ha agredido a la sociedad esta situación. Y si quieren más muestras, vamos a ponerle director a la diputada de Santiago, yo creo que del PRM, pero ¿cómo que se llama ella? Yaniris Espinal, diputada de Santiago, que con lágrimas en los ojos, dice ella, dice el titular, diputada llora Vladimir, no quiero un minuto de silencio, no quiere, y ella bajo lágrimas. Vamos a escucharla, director. Un joven emprendedor, deportista, de la demarcación a la que representa. Un joven que tuve la oportunidad de apoyarlo desde el deporte, de compartir de cerca y conocer sus valores. Recuerdo cuando Vladi inició su pequeño, con sus amigos, Saro, Jonathan, Enrique, muchachos que lo acompañaban desde que salió del colegio, guardaban horas que no le pasara nada de su pequeña. Jonathan en la mañana, Sara en la tarde. Nadie creía que este Estado es un Estado de derecho que le arrancó la vida. No hay razón para que la policía se convierta en una maquinaria para asesinar ciudadanos y cuestionar el intercambio de disparos. Incluso si alguien cometiera un delito, actuar de esta manera reconoce los tribunales, este Congreso y un Estado de Derecho. Según reseña de prensa, en el 2024 le arrancaron la vida a 18 jóvenes, en lo que va del año a 170. Así no avanzamos como país. La policía es una policía preventiva, está para cuidar vidas, no para arrancárselos. Ahora, lleno de esperanza, Vladi había tomado un préstamo para avanzar en su negocio. ¿Cuántas ilusiones tenía Vladi?
y cómo de repente le arranca la vida. Yo hoy no quiero un minuto de silencio. Quiero que este pueblo levante la voz, porque lo que le pasó a la familia Valerio Esteves pudo pasarnos a cualquiera de nosotros. Hoy llegan a una peluquería, pero mañana van a llegar a un salón, a un negocio, a nuestra propia casa, y serán nuestros hijos, o seremos uno de nosotros. Así no se reforma una policía, señor presidente, porque ellos... Puede ser cualquiera de nosotros. Hubo un joven abogado ocoeño, de Ocoa, mi provincia. Ajá. Tú recordarás que cuando la pandemia, él salió de su casa, o salió de un sitio, iba para su casa, y llegando a su casa, que una patrulla, y lo asesinaron. Lo asesinaron. Sí. A un joven abogado de mi pueblo en su momento. Entonces, fíjate lo que dice ella bajo llanto. No hay razón para que la policía se convierta en una maquinaria para asesinar ciudadanos. No hay razón, y eso lo dice, señores, una diputada, representante del pueblo. Mire el abogado ocoeño, Sí. que no recuerdo el nombre ahora, no me van a perdonar. Fue asesinado. Asesinado por la policía. Búsqueme el director, el nombre del director, usted que es un director estrella. Realmente... Willy Ortiz. Willy Ortiz, un joven abogado, brillante abogado de mi pueblo, fue asesinado también. Sí. Sencillamente, entonces, mira, en otro pueblo, en otro país, en otras circunstancias, eso era para haber votado, si no al jefe, al director de la policía, al director regional de la policía, y haber votado a todo lo que, y haber cambiado el destacamento entero, porque eso está podrido ahí. ¿Tú me entiendes? Y si fue el DICRIN, yo no sé quién fue, porque esa es otra cosa, porque hay áreas de la policía que está actuando como cosa aparte y haciendo lo que le da la gana en muchísimos casos, cometiendo muchísimas tropelías, para no decir asesinatos vulgares. Entonces, ese tipo de cosas realmente en un régimen democrático, en un Estado de Derecho, no puede ser. Eso no puede ser. Eso es para que no sea simple palabrería. Yo voy a decirlo, es más, que lo diga, no que lo diga yo, que lo diga editorialmente el director, el presidente director de el Diario Libre, Aníbal de Castro, que a las palabras sigan las acciones. Dice Aníbal de Castro: el presidente de la República y la ministra de Interior, Farideh Raful, han hablado con firmeza sobre la investigación de la muerte de 5 ciudadanos en Santiago a manos de la policía. La promesa es llegar hasta el fondo. En otras ocasiones similares, el resultado ha sido decepcionante. De ahí que surjan dudas comprensibles, pero lo responsable es abrir un compás de espera. Lo que no admite espera es reconocimiento de la atrocidad, porque la atrocidad ya ocurrió, sí. Eso no espera, ni tampoco la vida ya, porque ya no está. Es imposible revivirlo. No es posible. 5 vidas fueron cegadas en una acción policial desproporcionada que no tiene justificación. Más grave aún, ha salido a la luz evidencias claras, oiga esta partecita, ha salido a la luz evidencias claras de que hubo intentos de borrar rastros, de maquillar escenas para acomodar la versión oficial. Eso es gravísimo. Sí, sí. No, que la policía incautara ilegalmente las cámaras. Y los celulares de la gente que estaba cerca. Eso es grave. Esa manipulación es tan alarmante como los disparos mismos, porque reflejan una cultura institucional donde el encubrimiento cuenta como primera reacción. El país no puede aceptar una política de disparar a matar y de acusar inmediatamente, como hizo el vocero de la policía, después para cubrir las responsabilidades. Ese método solo abona el miedo y erosiona lo que queda de confianza en la policía. Finalmente, que no haya cuentos. La sociedad
merece la verdad, establecida con pruebas, sin rodeos, sin privilegios. Solo así se podrá honrar la memoria de los muertos y rescatar la autoridad del Estado. No he dicho, dijo editorialmente el titular del periódico Aníbal de Castro, del Diario Libre, editorialmente. Suscribimos de arriba a abajo estas líneas porque eso debe ser, si queremos realmente una sociedad un poquito más sana y más a salvo de los disparos alegres de muchos policías irracionales que andan en la calle, porque lo que le pasó a ellos le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Vamos, director, con la pausa. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¡Qué hermosa estás! Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
hay varios temas, Danilo, y nos fuimos casi con un solo tema, pero con varias ramificaciones. Oye, pero uno no sabe ni por dónde seguir, pero bueno, estuvo entregándole el Consejo Económico y Social, ya terminó de entregarle a todos los presidentes, comenzó por el presidente titular y los expresidentes el informe sobre el asunto del tema haitiano. Se lo entregaron ayer en Funglode al presidente Leonel Fernández y bueno, ya se ha aclarado el asunto de que había dudas, ciertas dudas con el tema de la regularización. Que lo dijo el coordinador, pero se dice que el informe no tiene nada de eso. El informe no contiene nada de eso y lo confirmó Vinicio Castillo, que estuvo con nosotros antes de ayer aquí, porque inicialmente él denunciaba eso. Dice, mire, hay esto, y llamó la atención sobre eso, pero tanto un representante del presidente Leonel Fernández como un representante también del presidente Abinader le aclararon que no era así. Y bueno, entonces el presidente Fernández hizo aparentemente quedaron convencidos de que realmente no es así, y que una cosa es la regularización y otra cosa es la normalización o la reglamentación, o sea, ¿cómo diría yo? El que se cumpla con normas establecidas. Es controlar. Lo que yo dije en algún momento que escribí, que alguna gente me respondía, pero ¿cómo van a estar dándole carneo? Digo, no, espérate, no es que traigan gente. No, ya los que están aquí. Es que le busquen, y no es que le den la nacionalidad. No, tampoco. Y cosas por el estilo. Es que tal empresario del campo tiene 5 haitianos. Sencillamente los registren. ¿Cómo se registra eso? El registro es el nombre, la temporalidad de trabajo, el tiempo que van a estar allí, para que se identifique quiénes son, cuántos son y dónde están. Entonces, ¿quiénes son? Pues pueden tener un apodo, porque ellos dicen, ellos no tienen nombre, ellos lo que tienen es un apodo, ellos ponen cualquier nombre o cualquier apodo, sí, pero que ese bendito nombre o ese apodo tenga las huellas dactilares. Tú sabes que los haitianos no te dan, por un problema cultural, ellos no dan su verdadero nombre. No, ellos dicen cualquier disparate y se cambian el nombre también cuando le da la gana. Entonces, pero si tienen, cogiéndole la huella y todas las cosas, y además un carnet con una fotografía. Entonces, bueno, y cuando ese empresario, sea de la construcción o sea del sector agrícola, el haitiano se vaya, el trabajador se vaya, o él tenga que votarlo, bueno, entonces reporte que ya no está conmigo. Durante mucho tiempo, en la era del ilustre jefe, terminada la labor, iban y lo depositaban en la frontera. Claro, pero siempre algunos, después cuando Balaguer, que seguían trayendo, eran 12.000 o 13.000, qué sé yo, pero se quedaban algunos lograban salvar, burlar la cosa y se quedaban en los cañaverales, metidos por allá, vegetando en esos cañaverales. Yo llegué a ver muchos de ellos cuando hice una vez unos reportajes en los cañaverales. Habían gente de esas que estaban ya consumidos por el tiempo, los cañaverales, que ya no iban a volver más para Haití. Y fueron de esos que se fueron quedando. Porque muchos de esos, aunque malvivan aquí, están mejor que en Haití. Claro. Pero nada, de todas maneras, ese es un tema que pica y se tiende. Y cada día... de todas maneras, yo pienso que este esfuerzo que se ha hecho ahora, algún camino debe conducir, que no sea necesariamente a las pretensiones que tenían determinados intereses internacionales de que a esta gente se le diera la nacionalidad. Es un asunto de identificarlo, hacer el esfuerzo por identificarlo, saber dónde están y qué sé yo. Y que los que estén irregulares, que son la mayoría, y que no estén haciendo nada, que estén en medio, que cojan y se lo lleven. Y que entonces que los que estén realmente ocupados estén identificados. Entonces, yo creo que eso está en el contenido del documento que acuérdate que el gobierno lo primero que hizo fue, antes de esto, dar a conocer de que una serie de, cuando no se había consensuado nada, porque esto se estudió y tenía la presencia de representantes de distintos sectores,
Pero en un momento determinado el presidente, el gobierno como tal, sacó un catálogo como, qué sé yo, cuántas, 19, qué sé yo, cuántas disposiciones, de las cuales no se conoce la efectividad o la aplicación de muchas de ellas, porque en definitiva los haitianos siguen entrando y además lo siguen devolviendo y lo siguen persiguiendo. Sí. Yo hablaba hace 2 o 3 noches con un haitiano que yo conozco, que está por la zona de Rancho Arriba, y me dice, no hombre, no, ese muchacho tiene su pasaporte, él está esperando que le entreguen el carnet, tiene el recibo del asunto. El recibo, él tiene muchísimos años viviendo en el país. Yo lo conozco y entonces había visto una llamada perdida y el otro día le devolví, lo localicé. Entonces me decía él, no, que usted sabe que, no, yo he tenido muchísimo contratiempo, pasando muchísimo trabajo, pero nada, estoy aquí porque que un día le echaron mano, dije, no, que no hace mucho de eso, creo que hace como 1 semana y pico, le echaron mano y entonces él le enseñó el papel que tenía, pero de todas maneras las brigadas, los que andan haciendo las redadas, las cosas por ahí, no tienen el equipo para determinar si realmente esa documentación es válida o no. Entonces ellos lo llevan a los pilones, que eso es más allá del cruce de Ocoa y antes de Asua. Los pilones, le dicen los pilones porque ahí es donde ponían a vender los pilones, eso es al lado del río Ocoa, a mano derecha ahí, a mano izquierda, si tú vas de aquí para allá, los pilones. Entonces ahí hay un puesto, un retén, cuyos integrantes tienen entonces los equipos para chequear y determinar. Entonces a él lo trajeron de Rancho Arriba, por allá, lo trajeron a los pilones, entonces después que determinaron que sí, que el papel era correcto, entonces lo devolvieron, lo mandaron para Ocoa de nuevo. Y dije, no te quitaron nada. Y dice, no, me mandaron, pero me trajeron a los pilones, me llevaron a los pilones. Y entonces, oye esa cosa. Entonces a los otros, dice que si tienen dinero, lo dejan, y si no tienen dinero, se lo llevan. Entonces, ¿cuánto le cobran? Bueno, 15,000, 18,000, 20,000. Y me dice él, me atestigua que el negocio sigue, que es verdad, que el negocio sigue, Danilo. Eso se dice, sí. Eso se dice, eso me lo está diciendo uno que conoce la materia. Así es. Entonces, qué penoso esto, ¿eh? Sí, bastante penoso. Y hasta que no se pongan sanciones, tanto a los traficantes como a los oficiales de la ley que incumplen y se lucran de esa situación, esto va a seguir. Bien, ya para terminar con esa parte, irnos a la otra pausa, ya que hablamos del presidente Fernández recibiendo este documento, recordemos que él fue la persona que en un momento determinado, a nombre de su organización, denunció la crisis de Senasa, lo que estaba pasando allí, o a dónde iban a llevar esos vientos. Que chiquito se quedó cuando hizo la denuncia. Claro, él fue el primero que hizo la denuncia y recuerdo que de allá para acá lo que le respondieron fue que la oposición se vivía quejando, que yo cuándo, y el presidente en una de las semanales aclaraba que el gobierno fue quien llevó el expediente y que primero había dicho que tal cosa, y bueno, quisieron enmendarle la plana. El presidente Fernández se quedó calladito y la fuerza del pueblo quedaron esperando que el asunto goteara para entregarlo Maduro ahí. Entonces ahora le han dado la razón con el expediente que el propio presidente anuncia que ha enviado al Ministerio Público. Entonces, realmente... Tú sabes que el presidente, yo creo que ha tenido que hacer eso, lo ha tenido que hacer, ese es mi criterio, porque está acorralado. Mire, el problema energético es más serio de lo que se Son muchos problemas juntos. Sí, todo le ha caído encima y las opciones que se están buscando. Acuérdate lo mucho que el PRM criticó a Punta Catalina. No, Toñito dijo que eso era un corral de chivo. La quisieron satanizar. Sí. Y Berkeley dijo, Kimberly, que ese iba a ser el gran fracaso del PLD, que ahí van a caer presos. Punta Catalina ha sido la maravilla. Y cogieron un préstamo, tanto Jaime Aristide como Andy Dauaje, que han escrito unos artículos bien sustanciados, diciendo que con un préstamo que se tomó y que se depositó en el Banco de Reserva porque no había carpeta de proyectos, con ese préstamo
se pudieron hacer 3 Punta Catalinas más. Pero ahora se están buscando una barcaza que producen el kilo de electricidad, cuesta más de 10 centavos de dólar producido. Punta Catalina produce 8 a 8 centavos de dólar el kilo. Claro, y esta barcaza lo producen a más de 10 y lo venden a 18. Que lo ideal hubiese sido que en vez de perderse, recuérdate que se hizo la campaña aquella vez de oposición sobre la base de satanizar a Punta Catalina, claro, y de anunciar que se iba a llevar a un asunto público, ¿cómo se llama? Una subasta. La iban a subastar. Iban a salir de ella, que el gobierno saliera de ahí, si hubiese salido de ella. El país estuviera más apagado de lo que está. Y en vez de seguir el modelo Punta Catalina, crearon un fideicomiso para lo de Manzanillo, que ya se apunta con problemas. Que lo ideal hubiese sido que en vez de comenzar a bombardear ese proyecto, que fue una buena obra. La defendimos desde el principio y tú que la fuiste a ver. Exacto, obra significativa de Danilo fue ese. El legado de Danilo. El legado fue ese. Ahí está. Lo malo que se hizo fue no continuar la programación, porque la infraestructura, como era el puerto y una serie de cosas, que las carreteras, los accesos y todas las cosas, que ya eso estaba hecho. Entonces ya con la misma carretera y el mismo puerto, con eso se podía ya hacer otra, y había una economía por lo menos de un 30% para continuar el desarrollo y la apropiación de la energía que el país necesitaba. Incluso no sé por qué fue que en un momento determinado se estuvo hablando, porque se vienen hablando muchísimas cosas, que íbamos a exportar arroz y tenemos una crisis del arroz, que iban a exportar, nos íbamos a inventar un cable para venderle electricidad a Puerto Rico. Puerto Rico, Cuba y Haití. Ajá. Y entonces, ¿qué era lo que íbamos a vender si no tenemos? Ahora se ha descalabrado el sistema y hay una carencia de energía por todo el país. Claro. No, y entonces hay una barcaza, se dice que bueno, de ahora para ahorita, anunciar un asunto de una emergencia, una declaratoria de emergencia. No sé si ya hay 3 barcazas. Sí, pero que una declaratoria de emergencia, pero resulta que entonces ya la barcaza estaba aquí. Entonces se supone que los permisos y las cosas que había, la parte legal que había que arreglar, entonces eso se hizo. Hubo premeditación ahí. Claro, porque entonces al día siguiente ya eso estaba aquí. Claro, claro. Entonces no podemos jugar con la institucionalidad. No, es un asunto de emergencia, pero esto se pidió y al otro día estaba aquí. O sea, se habló de eso. Sí. Eso tenía que formalizarse, que establecer por ley, según los controles que ahí hay algunos abogados, yo no entiendo mucho, pero hay algunos abogados que dicen que hay un problema de vicio en ese decreto declarando emergencia. No sé cuál es, porque no puedo echar la debida atención, pero hay que ponerle atención. Hay que poner atención a ese tipo de cosas. Sí. Y el presidente debe cuidar un poco con el tema de los decretos. Sí. Esos decretos, tiene que cuidar su firma, dónde están para la firma. Porque, por ejemplo, ahí está Tomás Castro, que dice muchísimas cosas, y a veces cualquier cosa, pero también siempre deja ahí en lo que él dice. Algunas cosas de esas tienen sus verdades y su sentido. Y tienen su sentido. Por ejemplo, el día pasado se anunció, incluso como cierta conquista de que, no sé si se anunció solamente o hubo un decreto más reciente, que se le está comprando al Central Romana, se le está comprando el antiguo Hotel Santo Domingo, que queda ahí en la Abraham Lincoln, que aquí en Independencia, y que también llega al Malecón, que se compró para construir allí un centro de convenciones. Tenemos un centro de convenciones en la Cancillería, que se gastaron unos cuartos grandísimos para eso. Tenemos otro centro de convenciones en Punta Cana. ¿Qué tanto centro de convenciones? Pero esa parte no es el tema, sino que se anunció que le están comprando. Y entonces Tomás Castro se hace la pregunta, el gobierno el presidente de la República debe mandar a investigar eso. No verlo en principio como un chisme, como un ataque, no verlo así, sino vamos a ver cuál es la verdad. Entonces después que se descubierta la verdad, llamar a Tomás Castro y decir, mira, tú tenías la razón, fuiste muy boca dura, pero tenías la razón. Si la tienes. Si no la tienes, mira, Tomás, tú no tienes la razón.
pero ponerle entonces después al país, a la sociedad, a la opinión pública, ponerle en descubierto, en blanco y negro, las cosas y decirle, mire, esto es así, o esto es de este tamaño. ¿Por qué? Porque Tomás dice que qué es lo que le están comprando a la Central Romana, que qué es lo que le están comprando si ya eso es del Estado. Porque en un momento determinado hubo hubo hasta un decreto, un asunto, y que ya eso era un bien del Estado, que eso es un bien del Estado, que no es verdad que... Porque hay que comprarlo. Que no había que comprarlo, que ahora lo que está es recomprándose, lo que ya se compró. Mira, ahí ha habido eso todo un expediente, porque lo de la Hispaniola no está muy claro. Tú dices todo un expediente, pero es verdad, Danilo, sí. Porque de eso no se habla. No. O sea, porque si Tomás hizo una denuncia a través de un medio de comunicación, el medio que él utiliza, y hace esa denuncia. Eso es un tema de Estado, eso debe ser aclarado. Eso debe ventilarse claramente. Eso es un asunto que ya debió el consultor jurídico buscar todos los recovecos del asunto, es decir, llevarle el expediente al presidente. Presidente, mire, esto es así. O mire, nos equivocamos en esto. O presidente, mire, esta denuncia tiene... Hacer las precisiones debidas. Con las precisiones debidas. Esta denuncia tiene estas verdades y estas mentiras. La verdad verdadera es esta. Mire, entonces vamos a informarle al país. Y ya, donde hay que corregir, donde hay que aclarar, pero poner de manera transparente las cosas, para que no le caiga ese otro muerto encima, si es que está muerto, porque hay muertos que hieden muchísimo, hay otros que no, lo tapan con tierra y ya no hieden, pero hay unos que hieden muchísimo. Y hay veces algunos que el tufo sale después, ¿tú me entiendes? Entonces hay que evitar esas cosas. Vámonos a la pausa final, o no quedan pausas, director. Sí, queda una pausa. ¿Queda una? Sí. Directora, aduéñese entonces del tiempo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara YaVa, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. YaVa es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara YaVa, una app
para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Sí, papá. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Danilo, había un expediente que yo quiero, pero no quiero pasarlo, desperdiciarlo, yo diría por... Sancocharlo. Sancocharlo es el término, por falta de tiempo. Yo lo voy a dejar para el viernes, o si no para el viernes, lunes, porque le vamos a dar duro y tendido a ese tema, que es el tema de la publicidad, el gasto del gobierno en materia de publicidad. Eleva el gasto de publicidad de unos 8.500 millones, ahora lo ha proyectado a través de una adenda a 10.000 millones de pesos. Entonces ese es un tema sobre el que yo tengo mi particular opinión, pero como es largo y tendido, que hay que desmenuzar el asunto, eso yo lo voy a dejar para que lo tratemos más adelante, sobre esa mala inversión o no inversión o equivocada inversión y en esa cualquierización con los recursos en publicidad, el mal uso o el uso equivocado que se ha estado dando a ese tema, porque realmente, bueno, da ganas de llorar. Hay muchas cosas hay que muchas decir. cosas que hay que decirlas, y nosotros las vamos a decir porque no somos baúl de nadie, al contrario, afectados por esa, porque ¿a quién es que le dan los cuartos eso en publicidad? Sí. El gobierno con eso lo que se busca es que lo ataquen, porque hay un supuesto, no, es real, una real inversión en supuesta publicidad, pero eso no va a los medios tradicionales, los medios fundamentales. Y a los medios establecidos. A los medios establecidos, no. Al contrario. Entonces, yo por eso que digo que lo vamos a dejar, porque yo voy a desmenuzar el asunto, voy a guardar este periódico, porque aquí yo subrayé una serie de párrafos y de líneas, casi una página entera, sobre las justificaciones para la adenda. Me dice el director que casi se está acabando el tiempo. Sí, casi que se nos fue el tiempo. Y con mayor razón. De todas maneras, entonces, dejamos ese tema, pero criticamos ese uso y ese abuso y el incorrecto uso. Y el desbalanceado. El desbalanceado uso de esto que está beneficiando a unos poquitos, inclusive a 4 empresas publicitarias o que manejan esas cosas, y a muy pocos medios. De todas maneras, director, no me diga que no cabe. Karina Sánchez, joven, profesional de la comunicación, entrevistó en uno de sus medios, es mi querida vecina, yo la conozco y es una brillante comunicadora y un gran ser humano, incluso una joven de iglesia. Ella entrevistó a alguien que tuvo que ver con el Ministerio Público en el área de tránsito y dice por qué el asunto de parquearte
parquéate bien, es una violación. Lo que se ¿Por qué parquéate bien está mal? Está parqueando mal y está haciendo las cosas no institucionalmente, no correctamente. Hay una violación. Vamos a poner unos minutitos, director, y por eso, y con eso nos vamos. ¿Qué trata? Parquéate bien. ¿Y por qué el cobro de multas que establece Parquéate bien es inconstitucional? Inconstitucional por el detalle de que la misma Constitución, que dice que todos sus artículos son ni siquiera limitantes, sino que pueden haber más artículos que tratados internacionales que tengan que ver con preceptos constitucionales. Pero la misma establece que a nadie se le puede prohibir lo que la ley no manda, ni impedírsele hacer lo que la ley no prohíbe. Debo decir que en mi tiempo de Ministerio Público yo fui fiscalizador de tránsito y el tema me atañe, o sea, conozco el tema. Una multa la pone el Estado Dominicano a través de una legislación, la ley de tránsito, con un agente fiscalizador, que es el agente de tránsito, puede ser un policía en su defecto, pero entonces quien tiene que ver luego de fiscalizado por el policía es el Ministerio Público. Dije bien, policía, Ministerio Público y un juez en su defecto que puede escuchar y puede escuchar tus razones por las cuales tú dices que no estás de acuerdo con esa multa y el juez puede exonerarte perfectamente. Y hay un orden para que se cumpla entonces el fondo de la ley. Debido proceso se llama. Y el debido proceso se aplica a todo. ¿Y qué sucede? Que vemos y estamos de acuerdo con el orden del tránsito en toda su dimensión. Sí, claro que sí. Como ciudadanos, todos los días salimos a la calle y queremos que haya orden. Pero el orden debe empezar por casa. Entonces el Estado no puede violarme un precepto constitucional que dice que el principio de legalidad debe existir. No hay una ley que faculte al fideicomiso Parquéate RD a ponerme una multa a mí, implantármela, y no solamente implantármela, llevarse mi vehículo y llevárselo a un centro de detención que no necesariamente tiene que ver ni con el Ministerio Público ni con la policía, aunque la policía participe.